¿Qué hubo, parceros? De los creadores de la pornomiseria, hoy os traigo un subgénero autóctono de América Latina bastante poco conocido, el gótico tropical. Este surgió a principios de los años 80 en Colombia de la mano de Carlos Mayolo y Luis Ospina, inspirados por el fantasma de Andrés Caicedo. A ellos se los conoció junto a otros como el Grupo de Cali, y su trabajo generó un movimiento cinematográfico conocido como Callywood. El concepto de Callywood, he escuchado por ahí que lo define usted. Pues era un chiste que me inventé en una fiesta, pero pues tú sabes que los chistes no tienen autoría, ¿no? Son anónimos y finalmente hay alguien en Cali que hizo un museo que se llama Callywood, sé que patentó el nombre y no se puede usar. ¿Qué opinas al respecto de todo eso? Aprovechando que estoy en Bogotá, me he reunido con Sandro Romero Rey, uno de los pocos que aún quedan del mítico Grupo de Cali, para preguntarle sobre cómo se formó el colectivo y que me hablase de primera mano del gótico tropical, ya que él trabajó en los rodajes de las obras que dieron origen al género. Pero antes de que el gótico tropical se proyectase en una pantalla de cine, ya había aparecido en una obra literaria titulada La mansión de Araucaima, con el subtítulo Relato gótico en tierra caliente. Y realmente la historia que hay detrás del trabajo que dio origen al gótico tropical está cuanto menos curiosa. Resulta que Luis Buñuel estaba en una cena informal junto a Álvaro Mutis, un escritor colombiano que se había exiliado en México por hacerle el lío a la petrolera ESSO mientras él era el jefe de relaciones públicas, en fin, que eso no viene al caso. El tema es que los dos artistas empezaron a discutir sobre si se podía trasladar una historia del gótico tipo Drácula a un ambiente tropical sin que perdiese su esencia gótica. Buñuel decía que era imposible que eso sucediese, que el gótico necesita de un ambiente muy particular, es frío, tenebroso, lleno de neblina y transcurre en lugares como castillos, bosques y ruinas medievales. Mutis respondió que se puede trasladar las características principales del gótico al ambiente caluroso y asfixiante que hay en las regiones cálidas, y para demostrarle al español que estaba equivocado, escribió La mansión de Araucaima, en el año 1973. Pero no solo eso, sino que se aventura a versionar su propia novela a guión cinematográfico para ofrecérselo a Buñuel y que ruede una surrealista película gótica en el trópico. El problema con esto es que el director aragonés muere antes de ponerse manos a la obra con el proyecto, y tras unas cuantas vueltas, el guión acaba en las manos de Carlos Mayolo, que la dirige finalmente en 1986. ¿Y de qué va? ¿Que la hace una obra gótica tropical? La mansión de Araucaima cuenta la historia de un grupo de personajes que viven en un viejo caserón colonial. Y aquí ya me tengo que detener. Una de las características del gótico tropical es que sustituye los elementos originales del gótico por otros más acordes a la realidad latinoamericana. El castillo es reemplazado por la casa colonial en ruinas. En ambos casos, el edificio tiene un dueño que forma parte de la oligarquía local y que proyecta una imagen de autoridad y poder que atemoriza. Vamos, que en el gótico tropical, al igual que en el otro, se da una fascinación por la maldad más que por el horror. En la película esto se muestra a través de unos personajes que se presentan como utilitaristas, estrategas o vengativos. Todos ellos esconden algo. Pero no es la única característica que se transmuta. El resto de la escenografía cambia. Pasamos de bosques lúgubres a llanuras abiertas y calurosas con grandes árboles y vegetación que consumen las edificaciones. Mutis defendía que la esencia del gótico radica en la exploración del mal y no en el escenario. Por eso rompe con lo anterior. Son los personajes los que transforman el paisaje con sus emociones, cargándolo de significado. Es decir, el ambiente pegajoso del trópico se vuelve igual de perturbador que la neblina europea. Otro elemento significativo es que los personajes de la mansión están encerrados sin poder salir. Tras ellos pesa una especie de maldición que los tiene atrapados. Mirad, en la entrada de la casa hay una inscripción. Y lo que viene ahí escrito sirve tanto para la casa como para Colombia. Este subgénero se mueve en ese doble juego. Aunque ahora que lo pienso, tal vez debí de haber repasado un poco las características del gótico para ponerlo en contraposición a su versión tropical. El gótico como género literario surge en Inglaterra a finales del siglo XVIII como una respuesta a la literatura ilustrada francesa, que había puesto el foco en la razón. Por lo que en contraposición se da valor al miedo a lo desconocido, precisamente por ser un temor que no tiene explicación, que sobrepasa a la razón humana. Sus personajes son ambiguos, con inclinación al mal y con características sobrenaturales o fuera de lo normal. Los escenarios son fríos, como las piedras de las gárgolas de las catedrales góticas, y las historias suelen ambientarse en castillos, cementerios, monasterios o bosques que están cubiertos bajo una neblina que no permite ver con claridad. Y daros cuenta que aquí hay una metáfora, ¿no? De nuevo en contraposición a la ilustración. La razón es luz, claridad, el gótico es oscuro, no permite ver. Los principales temas que tratan son el amor y la muerte.
Tal vez Drácula sea el máximo exponente de todo esto, aunque tenéis ahí Frankenstein y unas cuantas más. Y es que el gótico tiene bastante conexión con el romanticismo decimonónico, con el que comparte algunos rasgos. Para concluir, otra característica muy importante es la recuperación de monstruos medievales europeos como protagonistas, algo que en el gótico tropical se transformará usando monstruos autóctonos como la Llorona, el Moán, la Madremonte o el propio Pinochet. Imaginarios que no son ni los de Transilvania, ni los de El Estrangulador de Boston, Son monstruos locales. Monstruos locales. Al fin y al cabo son monstruos locales y miedos universales. Exactamente. De hecho, este subgénero tiene una predilección por los vampiros. La primera obra que abre el gótico tropical es una cinta de vampiros que no tienen colmillos, sino que usan una jeringa para sacar la sangre de sus víctimas. Su título es Pura Sangre y se realizó en el año 1982. Junto a esta hay unos cuantos trabajos más como Palo Quemao, que traslada la acción hasta un mercado de calle tradicional, de los que puedes encontrar por toda América Latina. Y en ella nos presentan la historia de otro vampiro que trabaja en un mercado. ¿Veis lo que está pasando? Se hace terror con la cotidianidad de Latinoamérica. Creo que todo esto se puede sintetizar en una frase. El gótico tropical es un subgénero que se reapropia de las características del gótico europeo, buscando generar una nueva narrativa que sea autóctona y así tener otras herramientas para reflexionar sobre la sociedad de LATAM. Una particularidad del gótico tropical es que se creó bajo el paraguas del Grupo de Cali, y esto es importante de señalar porque marcará el carácter social y político que prácticamente todo el cine de este subgénero tendrá más adelante. De las relaciones del poder con la sociedad nuestra, si uno las mira dentro de ese criterio en clave, ¿no? Que entre otras cosas, si uno toma el mito de Drácula, ahí uno puede hacer una lectura de clase también. Y un apunte, la relación de la ciudad de Cali con el cine es bien particular. Nunca fue un centro de producción cinematográfico, pero puntualmente muchos de los hitos del cine colombiano pasaron allí. A pesar de que hubo otros pioneros, ¿no? Desde el cine mudo, la primera película muda colombiana se filmó en Cali, que fue la versión de María, una novela romántica del siglo XIX. La primera película sonora se hizo en Cali, Flores del Valle. La primera película en color se hizo en Cali también, La Gran Obsesión. La primera película política antiimperialista se hizo en Cali también, Garras de Oro, que es una película muda contra la extracción de Panamá del mapa de Colombia. La primera película contestataria también se hizo en Cali, digamos militante, que fue Oiga Vea de Luis Ospina y Carlos Mayolo. Es decir, coincidencialmente pasaron las cosas del cine colombiano en Cali de manera muy especial. Pese a eso, jamás hubo una industria profesional hasta que en los años 70 llegan los de Calibud. La historia del grupo de Cali es bien interesante. Como punta de lanza tenían a Andrés Caicedo, un escritor maldito conocido por la novela Que viva la música, y por su afición a Edgar Allan Poe y a Lovecraft. Su trabajo sirvió como inspiración a las otras obras fundacionales del gótico tropical. Ya hablamos un poco de La mansión de Araucaima, y se completaría con la mencionada Pura Sangre y con Carne de tu carne, ambas de Mayolo. Vuelvo otra vez a Andrés Caicedo porque cuando estábamos haciendo la compilación de la obra póstuma de Andrés, de la obra inédita, con Luis Ospina, nos encontramos con una cantidad de guiones que Andrés había escrito y había uno que era el de un magnate azucarero que le sacaban la sangre a los obreros para que pudiera seguir viviendo. Era la raíz de Pura Sangre. Ahí estaba. Y Andrés escribió un guión que se llamaba No me desamparen ni de noche ni de día, que es una historia de incesto de dos hermanos el 7 de agosto del 56 en Cali, que es la misma historia de Carne en tu carne. Es decir, había una búsqueda por encontrar unos miedos atávicos, unos miedos propios, unos imaginarios que no son ni los de Transilvania. Los otros dos pesos fuertes del grupo de Cali fueron Carlos Mayolo y Luis Ospina. De estos hablamos en el vídeo de la pornomiseria, ya que son los que dirigen Agarrando Pueblo, que no sé si recordaréis, pero en ese mediometraje realizan una crítica feroz a los que se dedican a mercantilizar la miseria de la gente sin ser capaces de señalar dónde están los problemas estructurales. Cómo se quemaron en Chile, con la llegada de Zaza. El cómo se inició el grupo de Cali creo que es de esos cuentos que impulsan a la gente a hacer cosas. Mirad, todo empezó en torno a 19
1971, cuando Andrés Caicedo arrancó un cineclub donde proyectaba películas que conseguía de embajadas o de espacios estatales. Además, lanzó una publicación llamada El Ojo al Cine, donde se inició en Colombia la crítica cinematográfica underground. Agüita, que no fue una tontería, lanzó unos 200 números. Pero volviendo con el cineclub, el catálogo de películas que presentaba era bastante underground y fuera de los circuitos comerciales, desde Godard a la nueva ola checa, pasando por el cine de Corman. Eso atrajo a un público muy particular, que fue generando una pequeña comunidad cinéfila. Con el tiempo se trasladaron a la Ciudad Solar, una antigua casa de 2 pisos, 15 cuartos y 2 patios que pertenecían a un joven que la transformó en un centro social. El espacio se abrió en 1970, en un ambiente convulso y de política contestataria. Pensad en esto, a la vez estaban sucediendo las protestas por Vietnam, el movimiento hippie, la emancipación negra, la de la mujer. Es decir, había ideas en el ambiente que permearon sobre la juventud caleña. Eso definió la manera de pensar y de entender el mundo de Caicedo, Mayolo y Ospina, que empezaron a tomar una posición política en su vida personal y en su arte. Después ellos dejaron de ser unos actores políticos y se volvieron unos anarquistas, por llamarlo de alguna forma. Pero eso no quiere decir que sus películas no puedan tener una mirada de crítica sobre la sociedad colombiana. Carne de tu carne también. De ahí sale la crítica a quien hacía documentales sensacionalistas con la pobreza, y de ahí también sale el gótico tropical, que desde sus orígenes tuvo un tono de denuncia social escondido en el subtexto. Y en parte tiene que ver con esto que os estoy mencionando. En Pura Sangre, la que os comenté que fue la primera obra del gótico tropical, la de Los vampiros sin colmillo, en esa cuentan la historia de un grupo de delincuentes que trabaja por encargo para el hijo de un gran industrial. El tema es que el padre tiene problemas sanguíneos y necesita constantemente sangre nueva para poder sobrevivir. Por eso paga a Mayolo, que actúa en este caso, y al resto de sus compinches para que le traigan bolsas de sangre. Estos ven que el mejor lugar para llevar a cabo su misión es en los barrios bajos, secuestrando a niños, sacándoles toda la sangre y dejándolos sin vida en algún descampado. El subtexto de la obra es claro. Está hablando de cómo las élites colombianas contratan a gente que sacan la sangre, sobre todo a las clases bajas, para mantenerse vivos en el poder. Aunque también de fondo se esconde una historia real. Y aquí el gótico tropical está recuperando mitos de la calle. En fin, lo que os estaba diciendo. De fondo se esconde una historia real, la del monstruo de los mangones. Un asesino en serie que jamás encontraron y que actuó desde 1963 hasta 1974, periodo en el que dejó tras de sí un reguero de 30 víctimas, principalmente niños de entre 8 y 14 años, casi todos ellos gamines, que es como llaman en Colombia a los niños en situación de calle. Los cuerpos aparecían con sangre chupada, con jeringuillas en el corazón y con el culo roto. Bien, pues a partir de que la policía hiciese pública cierta información de las víctimas para encontrar pistas, empezaron a brotar los rumores y las leyendas urbanas. Desde el poder, a través de los periódicos, se lanzó la información de que los cuerpos eran desenterrados del cementerio y tirados en la calle solo para desacreditar al gobierno. La milonga no cuajó. A la vez que corría la versión del poder, en las calles nació una leyenda urbana relacionada con un millonario, el dueño del Hotel Aristi, un edificio que era símbolo de la ciudad. Bueno, pues ese señor padecía leucemia. Las malas lenguas decían que necesitaba sangre para sobrevivir. Según esta versión, contrató a un grupo de sicarios que se encargaban de asesinar y exprimir sangre a los niños para sus transfusiones o directamente para bebérsela, transformándolo en una especie de vampiro moderno. Así que parece que el subtexto del rico que exprime la sangre de los desfavorecidos realmente no lo inventó Mayolo, sino la gente. Tanto Mayolo como Ospina empezaron grabando con una cámara doméstica que le regaló el padre de Ospina. Desde entonces, el caleño nunca soltó la cámara, ni siquiera en el hospital poco antes de morir, cuando filmó, por un lado, Hay que ser paciente, para hablar sobre el molesto y burocrático sistema de salud colombiano, realizando una afilada crítica a la corrupción política y demostrando que aunque esté mayor y jodido, sigue siendo una persona con pensamiento. Pero sobre todo dejó otra obra importante grabada en el hospital. Todo empezó por el fin, que es un repaso a la historia del grupo de Cali. Se trata de un trabajo muy íntimo y personal, donde aparte de mostrar desde dentro la relación del grupo, también reflexiona sobre la muerte y sobre el trabajo que uno deja cuando va a marcharse. Aunque sobre todo sirve para terminar de definir el mito de Calibut. Algo interesante del trabajo de estos tres es que empujaron a la creación de muchas profesiones. Pero entre el 71 y el 91 fue un grupo más o menos compacto. Que sería Ospina y Mayolo. Sí, liderando, digamos, como directores, pero había asistentes, productores, directores de arte, tramoyistas, toda la gente que estábamos ahí detrás, pues era un grupo grande, no solamente para
para las películas, sino para las fiestas también. Las fiestas eran multitudinarias. La gente que participaba del Cineforum se interesaba por los rodajes y querían formar parte de ellos. Así, toda una nueva generación de jóvenes se instruyeron, muchas veces sobre la marcha, de manera autodidacta, para ser técnicos de sonido, directores de fotografía o lo que se necesitase, madurando y volviéndose auténticos profesionales. Tanto que el propio Herzog se interesaría por contratarlos para la película Cobra Verde. Esta fue la quinta y última colaboración entre Herzog y Kinski. Y no me extraña, escuchad esto. Kinski miró por el visor, dijo que todo era una mierda, que él era un director mediocre y le dio tremendo golpe a Herzog y lo tumbó. Y ya, pues cuando uno le pega al director, ya uno dice, esto aquí, los locos se tomaron el manicomio. Os cuento el chisme. Mirad, resulta que tras el rodaje de La Casa de Araucaima, una copia llegó hasta los ojos de Herzog, que quedó encantado con el trabajo del equipo de la película y quiso trabajar con los profesionales del grupo de Cali para Cobra Verde. Y él, cuando Herzog estuvo en Cali haciendo preproducción, él vio la mansión de Araucaima y dijo, yo quiero a esta, a él le fascinó la mansión. La cinta fue rodada en Ghana, Brasil y Colombia y trata sobre el comercio triangular de esclavos. La tormentosa relación entre esos dos genios quedó retratada en un documental dirigido por Herzog, titulado Mi enemigo íntimo, y en otro documental que se centra en el rodaje en Ghana de Cobra Verde, titulado Location Africa, del año 1987. En ambos se ve una relación bastante sado. El grupo de Cali en realidad no nació como un colectivo que se definiese a sí mismo así, Grupo de Cali, sino que su historia es mucho más orgánica. Simplemente consistió en unos pocos amigos que se juntaron para experimentar y divertirse con el cine. Nunca firmaron sus obras como Grupo de Cali, ni siquiera eran conscientes ni estaba en boca de nadie la creación de un subgénero como el gótico tropical. Pero cuando se hicieron las películas, sobre todo la tríada Pura Sangre, Carne de tu carne y La Mansión, no se hablaba del gótico tropical. Había una suerte de fascinación por el horror, por el cine de terror, por el cine de serie B, y venía sobre todo de Andrés Caicedo. No se pensó que se estaba haciendo un subgénero nuevo mientras se rodaban las películas. La formación de todo ese mito llegó después, con las revisiones en formato documental que el propio Luis Ospina recoge en numerosas ocasiones. Primero en Andrés Caicedo, Unos buenos amigos, y más adelante en De la ilusión al desconcierto, cine colombiano entre 1970 y 1995. Y bueno, ya en el mencionado Todo empezó por el fin. Si se mira desde un punto de vista superficial, en Cali, durante la época de Callywood, solo se hicieron 3 largometrajes, es decir, le queda un poco grande el nombre de Callywood. Pero si miramos en lo profundo, eso viene acompañado de un montón de documentales y sobre todo de la formación de una cantera de profesionales que acabaron trabajando en Bogotá. Y hay que puntualizar una cosa que creo que es importante. En su momento, quitando Agarrando Pueblo, que tuvo algún que otro premio y reconocimiento fuera de Colombia, el resto del trabajo de Ospina y Mayolo no funcionó en taquilla. Nunca fueron ni siquiera un poco rentables, llegando a pensar ellos mismos que habían fracasado como directores de cine. Cada uno buscó una manera de sacar partido a la experiencia y al reconocimiento de haber pasado por ahí. Al fin y al cabo, al trabajar habían hecho su propia escuela. Mayolo dejó de hacer películas en los 80, siendo su filmografía de largometrajes bien corta, solamente 2 trabajos, aunque más tarde alcanzó el éxito en la televisión con la serie Azúcar. Y también solo un par tiene Luis Ospina, Pura Sangre y en 1999 Soplo de vida. A diferencia de Mayolo, hizo su carrera en el documental, donde sí, ahí tiene una carrera extensa con 34 trabajos, muchos autorreferentes. Los 3 largometrajes que realizaron en los 80 son considerados como los orígenes del gótico tropical. Yo creo que la reflexión en profundidad fue posteriori, pero de todas maneras sí había una suerte de teorización sobre un divertimento. Pero la broma no se quedó ahí. Otros directores han continuado recuperando y explorando el gótico tropical para intentar convertirlo en un subgénero latinoamericano. Y que además está más vivo que nunca. El director guatemalteco Jairo Bustamante hizo en 2019 una versión de La Llorona, donde resignifica el mito tradicional para hablar sobre un horror real. La masacre de campesinos entre 1981 y 1983, donde poblaciones enteras fueron exterminadas bajo la excusa de estar buscando guerrilleros. Por si os interesa, esta obra pertenece a su trilogía del desprecio, que se complementa con Temblores y Scanul. Otra obra más reciente de este género es El Conde, del año 2023, donde Pablo Larraín, peso pesado del cine chileno, convierte a Pinochet en el Conde Drácula. Aquí de nuevo se explora lo siniestro a través de lo local, solo que en clave de humor, haciendo una sátira bastante afilada.
A todo esto, ya que estamos hablando de géneros locales, ¿no echabais en falta el Festival de Cortos? Este año es la 7ª entrega y quién sabe si la última, que con lo del juicio todo está en el aire. A partir de hoy se abre el plazo de inscripción, máximo 5 minutos, grabado con el móvil y banda sonora y música original. Los cortos me los enviáis al correo electrónico de la Filmo. Tenéis de plazo hasta el día 1 de septiembre y el festival empezará el 4. Mucha suerte, en los Reels tenéis un vídeo donde se explica todo. Soy Tropicana Sabor Latino.